El día del nacimiento de mi hermana mayor legítima, los crisantemos florecieron en todo su esplendor, cubriendo la capital imperial. La emperatriz viuda declaró que debía poseer una naturaleza tan pura como el crisantemo, una flor celestial descendida a la tierra, digna de ser coronada princesa. Desde los 3 años, mi hermana mayor solo bebía el rocío de la mañana y comía solo pétalos de flores. Después de que mi madre se embarazó de mí, fue más allá, absteniéndose por completo de todo lo salado, y en nombre de ser la flor celestial reencarnada, promovió vigorosamente una dieta vegetariana para todas las futuras madres. Siempre que mi madre se resistía, proclamaba solemnemente: «No lo entiendes. En tu vientre está el único hijo de la casa de nuestro primer ministro. Soy la flor celestial renacida, así que mi hermano menor también debe ser vegetariano desde el vientre materno para preservar mi honor». Incluso nuestro padre, el primer ministro, estuvo de acuerdo con ella. Como resultado, mi madre murió al dar a luz. Para criar a mi hermano menor, soporté humillaciones y penurias, obligándolo a presentarse a los exámenes imperiales. Sin embargo, al final, tuve una muerte miserable. Para entonces mi hermana mayor ya era princesa coronada. Decretó que todos los recién nacidos en el Palacio Oriental fueran bañados en el rocío matutino. Un nieto imperial sufrió alergia al polen y se asfixió en el acto. El emperador, furioso, ordenó la ejecución de toda mi familia. Cuando volví a abrir los ojos, ya no pude contenerme, había renacido, regresado al tiempo en que aún estaba en el vientre de mi madre. Como esta insensata hermana mía no podía ser salvada, la aplastaría primero y luego reclamaría el título de emperatriz. En el momento en que nací, todo el palacio estalló en un color radiante, las peonías florecieron en abundancia, señal de la prosperidad de mi dinastía. Las peonías del jardín imperial se desplegaban con un esplendor deslumbrante, asombrando a todos los que las veían. Esta conmoción llegó al emperador. De camino a la corte, ver peonías floreciendo por doquier le animó. Cerca del salón principal, se encontró con un eunuco que se apresuraba a darle la feliz noticia a mi padre: «Felicidades, primer ministro, por el nacimiento de su hija. Nació a la hora indicada». El emperador, rebosante de alegría, dijo: «Una señal auspiciosa. El nacimiento de tu hija, coincidiendo con la floración de las peonías, anuncia 100 años de florecimiento de nuestra dinastía». Después de la corte vino a verme personalmente, me rozó la mejilla con suavidad y con un cariño inconfundible, me dijo: «Nacida entre peonías en plena floración, sin duda te convertirás en una belleza de gracia y fragancia nacional, con el porte de una emperatriz». Parpadeé con inocencia y le sonreí radiantemente, ganándome por completo su favor. El emperador personalmente me otorgó mi nombre: «Ya que sonríes tan radiante, te llamaré Jinwan». Pero él desconocía que ya había vivido una vida anterior, que había regresado al vientre materno, calculando cuidadosamente el momento de mi nacimiento. La noche antes de mi nacimiento, la emperatriz viuda ofreció un banquete, permitiendo a los ministros traer a sus parientes femeninas al palacio. Esa misma noche, mi madre entró repentinamente en trabajo de parto prematuro. Como no podía salir del palacio, le asignaron una sala apartada para dar a luz. Yo lo había planeado todo: la hora del día, cuando el emperador celebraba la corte y cuando florecerían las peonías. En el pasado, cuando nació mi hermana mayor, los crisantemos inundaron la capital con un esplendor dorado. La emperatriz viuda le había otorgado el título de flor inmortal, y vivió en el lujo, ejerciendo el poder con impunidad. Ella era la hija legítima del primer ministro, yo solo era una concubina, de estatus inferior incluso al de una doncella. Esta vez, si quería cambiar el destino, tenía que conspirar desde el vientre materno, usando a la peonía, la reina de las flores, para suprimir su título de flor inmortal. En mi vida anterior, después de que mi hermana mayor se convirtiera en princesa heredera, nunca pudo concebir un heredero. Para fortalecer su posición, difundió la creencia en las bendiciones de la flor inmortal y dirigió personalmente el ritual del baño de rocío. Todo príncipe y nieto imperial del palacio debía someterse a él para obtener paz y fortuna de por vida. Pero fue una consorte secundaria quien dio a luz al primer nieto imperial. El día que mi hermana roció personalmente con rocío al bebé, se desató el desastre. En menos de mediodía, los labios del niño se pusieron morados, su rostro enrojecido y ni siquiera podía llorar. Los médicos imperiales acudieron a examinarlo, palideciendo antes de arrodillarse aterrorizados. Momentos después, el nieto imperial, el primogénito más esperado del emperador,
murió en el acto. Una niña sana, muerta por una reacción alérgica durante el ritual. La furia del emperador fue desbordante y la casa del primer ministro fue ejecutada hasta el 9º grado. Incluso al morir, mi hermana nunca admitió su culpa. Con rostro sereno, declaró fríamente: soy la flor inmortal designada por la emperatriz viuda, la princesa heredera del reino. Mi presencia garantiza la paz de la nación. Si alguien debe morir, debería ser mi hermana menor, ella debería morir en mi lugar. Habló con serenidad, pero sus palabras destilaban malicia. Soy la flor inmortal, y el reino es lo primero. Pero mi corazón no puede perdonar este error. Déjame estar sola el resto de mi vida y que su familia me espíe. Realmente creía que esas palabras podrían salvarle la vida. Pero la familia imperial es el lugar más frío y despiadado de todos. Ella había causado indirectamente la muerte del único nieto legítimo del emperador, un crimen castigado con el exterminio de todo el clan. Aunque una deidad descendiera del cielo, no podría salvarla. Pero la odiaba. Odiaba que usara mi vida como expiación, odiaba que observara con indiferencia cómo aniquilaban a mi familia. Mi hermano menor acababa de aprobar los exámenes finales de palacio con un futuro prometedor, pero ella lo arrastró conmigo a la plataforma de ejecución. Nos convirtió en criminales, escupidos por el pueblo, nos hizo soportar todo tipo de tormento y humillación. Recordé cómo mi madre murió al dar a luz, ¿no fue porque afirmaba que el vegetarianismo durante el embarazo haría al niño inteligente? Cerré los ojos con desesperación, mientras las palabras de mi hermana resonaban sin cesar en mi mente. Una doncella celestial es una mujer divina, si el príncipe heredero se casa con una, el reino disfrutará de bendiciones durante 10.000 generaciones. Incluso si muero, debo ser enterrado en el mausoleo imperial. Mi hermana menor no es digna de morir conmigo. No era digna. Tenía las manos manchadas de sangre, causó la muerte de mi madre, destruyó a mi familia, nos dejó sin cuerpos enteros incluso en la muerte y aún así, ella era considerada digna. Yo no estaba dispuesto. No estaba dispuesto a ser pisoteado de nuevo en esta vida, no estaba dispuesto a ser usado como trampolín para otra. Ahora que me habían dado otra vida, desafiaría a los cielos y cambiaría mi destino. Destrozaría la gloria de la flor inmortal y protegería a quienes amaba. Ya había cambiado el rumbo de mi vida anterior, ya no pasaba hambre e incluso había ganado algo de prestigio para mi madre en la casa del primer ministro. Pero comparada con mi hermana mayor, la hija legítima de la casa del primer ministro, Xian Caimiao, yo seguía estando muy por debajo de ella. Ella era la joven legítima, y toda la casa la servía con deferencia. Todo lo que usaba cumplía con los estándares de la familia imperial, nadie se atrevía a descuidarla en lo más mínimo. Desde los 3 años, su madre legítima, buscando preservar la reputación de la flor inmortal, le hacía beber únicamente el rocío matutino recogido de las flores. Así los sirvientes se turnaban para vigilar los parterres de crisantemos. Cada gota de rocío se recogía en un cuenco de té comunitario, sin desperdiciar ni una. Cuando tenía 5 años, mi madre me preparó pollo al vapor con hojas de loto, diciéndome que lo comiera caliente. Pero Xian Caimiao, un año mayor que yo, lo vio. Tragó saliva con dificultad, pero mantuvo su porte arrogante. ¿Te atreves a comerte un pollito? Es tan adorable, tan lleno de vida, y aún así eres tan cruel como para comértelo. Sus ojos se enrojecieron de ira mientras regañaba: todos los seres vivos tienen espíritu, la vida de los animales también. Para alguien tan joven con sed de sangre, el cielo te castigará. Ante eso levanté deliberadamente el muslo de pollo ante sus ojos, viéndola casi ponerse verde de envidia. Di un gran mordisco masticando con deleite. ¿Cómo podría compararme con mi bondadosa y pura hermana mayor? Tras comenzar sus estudios, Xian Caimiao impuso como norma en la cocina no servir carne a su mesa ni matar animales en casa. Todos sus hermanos y hermanas debían seguir su ejemplo: vegetarianismo de por vida, alimentado con crisantemos. Bebía té de crisantemo todo el año, comía arroz con pasteles de crisantemo y gachas de avena cocinadas con pétalos de crisantemo. Antes de las comidas, sopa de crisantemo, después postre de crisantemo. Fue, podría decirse, un gran banquete de crisantemos. Me vi obligado a comer comida vegetariana en cada comida principal hasta que me puse pálido y enfermo. Así que a menudo tenía que colarme en las cocinas para llenarme el estómago.
No fue hasta los 9 años que mi madre volvió a quedar embarazada. Al principio aún podía comer con normalidad. Cuando mi madre tenía 3 meses de embarazo, la esposa legítima invitó repentinamente a una anciana a tomarle el pulso. Tras el examen, la anciana le susurró algo a ella y a Sin Cai Miao. A partir de ese momento Sin Cai Miao comenzó a recomendar un régimen vegetariano para las futuras madres. Mi madre, dulce y de voz suave por primera vez, se sintió tan ansiosa que llamó a mi padre. Pero Sin Cai Miao, que entonces solo tenía 10 años, la reprendió severamente: «No lo entiendes. El niño que llevas en el vientre es actualmente el único joven amo de la casa de nuestro primer ministro. Aunque nazca de una concubina, soy la flor inmortal reencarnada y la futura princesa heredera. Como mi hermano menor, debe ser vegetariano desde el vientre materno para mantener mi dignidad». Esa sola frase, futura princesa heredera, bastó para que mi padre, que había estado indeciso, aceptara de inmediato. Creía que aún era joven y que, si no podía tener a este hijo, podría concebir otro más adelante. Pero una princesa heredera, solo habría una. Por eso, para evitar que mi madre comiera carne, Sin Cai Miao incluso envió guardias a vigilar la cocina día y noche. Si intentaba entrar por la ventana, los guardias me sacaban a rastras. Con el tiempo mi madre, que sufría náuseas y desnutrición durante el embarazo, se debilitó y palideció. Solo podía dedicarme a estudiar textos médicos. Desde los 5 años empecé a leer tablas anatómicas y ya podía entender clásicos médicos poco comunes en varios idiomas. Para proteger a mi madre y a mi hermano nonato, intenté por todos los medios reponer sus fuerzas y su sangre. Pero sabía que esto no podía durar. Ya no podía esperar la muerte, era hora de contraatacar. Desde el día en que supo del embarazo de mi madre, mi esposa legítima jamás le había mostrado una expresión agradable. A menudo se sentaba en el pabellón, tomando té y burlándose: «¿Y qué si estás embarazada? Soy la esposa principal, mi hija es la flor inmortal renacida, e incluso el amo duerme en mi habitación todas las noches. Tú, en cambio, acunas tu vientre solo, con aspecto frágil y lastimoso, no más robusto que el perro amarillo del patio. Con razón el amo no se molesta en verte». Sus palabras fueron hirientes, pero su tono no pudo ocultar sus celos. Durante años había tomado medicamentos con la esperanza de concebir, pero su útero permanecía en silencio. Los remedios que tomaba eran todos tónicos suaves y nutritivos para el cuerpo, destinados a aumentar sus probabilidades de concebir. Pero esta vez, le daría algo más fuerte. El día 15 de cada mes el médico venía personalmente a recetarle el medicamento. Mientras le dosificaba la medicina, le pedí a propósito que volcara su botiquín. Mientras se agachaba a recoger las hierbas, yo, discretamente espolvoreaba el ingrediente especial que había preparado y lo mezclaba con la mezcla para la fertilidad. Normalmente un médico jamás se atrevería a recetar nada demasiado potente para la esposa principal del amo. Tal medicamento podría perjudicar su salud, e incluso si concibiera, dificultaría la continuación del embarazo. Pero esta vez pretendía actuar primero para que concibiera, y así pudiera tener el hijo legítimo del primer ministro. Mientras tanto, en los círculos nobles, la moda del embarazo vegetariano comenzó a extenderse rápidamente, llegando finalmente a los hogares comunes. La propia Sinsanya declaró en una ocasión que los niños nacidos de embarazos vegetarianos serían bendecidos por el cielo y naturalmente más inteligentes. En poco más de un mes el rumor del embarazo vegetariano se extendió por la capital, y muchas futuras madres siguieron con entusiasmo la moda. Todas creían que haría el parto más fácil y menos doloroso. Cuando mi madre tenía 5 meses de embarazo, por fin esperaba el día de la gran celebración. Ese año mi padre cumplió 30 años, y el emperador en persona acudió al banquete para mostrar su apoyo. Naturalmente esta fiesta se celebraría con el mayor esplendor. Durante la gran celebración del cumpleaños de mi padre, invitó a todas las figuras importantes de la capital. El emperador se sentó en lo alto del estrado, mi padre y mi esposa legítima a ambos lados. Mi madre y yo, sin embargo, nos ubicaron en un lugar discreto. Cuando ayudé a mi madre a acercarse para felicitarnos por nuestro cumpleaños, la mirada del emperador nos recorrió brevemente y, inesperadamente, sacó a colación el tema del embarazo vegetariano. He oído, dijo, que una dieta vegetariana durante el embarazo es muy beneficiosa para el feto, facilita el parto y contribuye al bienestar del pueblo.
Hoy, antes de salir del palacio, la emperatriz viuda incluso envió a 2 matronas a aprender de la hija de la familia Sen. El emperador se volvió hacia Sinsai Miao, indicándole que se levantara y respondiera. Ella se puso de pie apresuradamente intentando aparentar calma, aunque sus palabras no eran más que falsa modestia. En respuesta a su majestad, esta humilde mujer solo ha hecho una pequeña cosa. Claro que no soy comparable a las 2 matronas honorables. El emperador frunció el ceño y su voz se enfrió. ¿No fuiste tú quien primero defendió el embarazo vegetariano? ¿Cómo es que afirmas ser ellas? Dime, ¿qué efecto tiene este método? Sinsai Miao enderezó la espalda, hablando con seguridad. En respuesta a su majestad, he vivido todo el año comiendo crisantemos, sin haber enfermado jamás y tengo mejor salud que mis compañeros. En cuanto a mi tía, una vez que concibió, también empezó a abstenerse de carne y pescado, incluso el médico dice que es algo bueno. Mientras ella parloteaba, yo contaba el tiempo mentalmente en silencio. Para entonces debían servirse las delicias de la tierra y el mar. Efectivamente, antes de que terminara de hablar, la esposa legítima sentada a su lado comenzó a vomitar violentamente. Al ver esto parpadeé con inocencia y exclamé, «Madre, ¿estás embarazada como mi madre?» Cuando estaba embarazada, solía sentirse así. Antes de que pudiera terminar, mi madre me tapó la boca apresuradamente. Pero mis palabras ya habían captado la atención del emperador. Poco después el médico imperial se acercó bajo el día y el estandarte, le tomó el pulso y felicitó a mi padre repetidamente, «Felicidades, primer ministro. En tu 30º día de vida, has recibido la alegría de un hijo noble». El rostro del emperador se iluminó, sus ojos se entrecerraron con diversión. De inmediato decretó que, dado que la emperatriz aún no había sido nombrada, la esposa del primer ministro podía dar ejemplo a las mujeres del reino. «Transmita mi orden, las 2 matronas permanecerán en la residencia del primer ministro para cuidarla y asegurarse de que siga el régimen vegetariano de embarazo. Enviaré a mis hombres para supervisarla, no se debe tocar ni un solo bocado de carne ni pescado». Toda la sala quedó en silencio. Sinsai Miao, nerviosa, se arrodilló para recibir el edicto palideciendo. Forzó una sonrisa, pero no se atrevió a objetar, inclinándose para agradecer al emperador su gracia. A partir de entonces, nadie en la casa se atrevió a actuar precipitadamente. Gracias a la bendición de la esposa legítima, los guardias que vigilaban la cocina principal finalmente se retiraron. Solo durante las comidas diurnas las 2 matronas inspeccionaban la comida. Pero no podía permitir que mi madre pasara hambre. Una dieta puramente vegetariana debilitaría al feto y pondría en peligro su vida durante el parto. Así que entraba y salía de la cocina a toda hora, envolviendo carne en papel aceitado y entregándosela. Al principio, tenía demasiado miedo de desafiar el edicto imperial y comerla. Puse mi mano suavemente sobre su vientre y, fingiendo inocencia, le pregunté, ¿de verdad saldrá de tu barriga? Si no come carne, ¿cómo tendrá fuerzas para salir? Mi madre dudó, pero rápidamente cogió un trozo de pollo y se lo comió a toda prisa. En la residencia principal, la atención de todos estaba fija en el hijo nonato de la esposa legítima. Naturalmente, nadie nos hacía caso en nuestro pequeño patio. La esposa legítima podía guardar silencio, pero para proteger a su hijo, desde luego no podía seguir siendo completamente vegetariana. Aún así sabía que el niño que llevaba en el vientre no sobreviviría. Poco después, mi madre entró en labor de parto. Recientemente la capital había estado envuelta en una lluvia incesante, un aguacero cada vez más intenso sin señales de detenerse. Recordé con claridad cómo en mi vida pasada, su parto había estado lleno de dolor y penurias. Había calculado los días y preparado todo, pero tuvo un parto prematuro 10 días antes que antes. Y la partera fue designada nada menos que por la propia esposa legítima. Me quedé de pie frente a la puerta, escuchando los gritos de dolor de mi madre, cada uno de ellos atravesándome como una cuchilla. Una y otra vez me puse de puntillas para echar un vistazo al interior, con las palmas de las manos empapadas de sudor frío. Mientras tanto, la esposa legítima permanecía sentada tranquilamente en una silla, con una taza de té de crisantemo en la mano. Tomó un sorbo lento con voz indiferente. Como mujer, ¿quién no ha pasado por esto? Ya te lo dije, el bebé que lleva en el vientre tiene 9 partes de probabilidades de ser niño. La concubina Jian está trayendo una gran alegría a la casa del primer ministro.
Cuanto más fuerte grita, más fuerte debe ser la niña. Después de hablar, se acarició el vientre con la mirada llena de orgullo. En el interior, el llanto de mi madre se hacía más fuerte, resonando a través de la lluvia. Ese sonido doloroso y desesperado me desgarró el pecho. Una criada apareció con una palangana de agua teñida de un rojo intenso, llevándola en silencio. La inquietud en mí creció hasta ser casi insoportable. Tenía miedo, mucho miedo, de que algo le pasara. Di un paso adelante listo para entrar corriendo, pero la criada personal de la esposa legítima me lo impidió. Segunda señorita, la sala de partos no es lugar para niños. Espera pacientemente afuera, el segundo joven maestro llegará pronto. No. Está en peligro. Perdí el control. Tenía los recuerdos de mi vida anterior, sabía exactamente lo grave que era su condición. Llevaba tanto tiempo gritando de dolor, pero el niño seguía sin nacer. El tiempo transcurría lentamente, cada instante me consumía de impotencia. Sinsay Miao estaba cerca, con expresión fría y orgullosa. Si mi tía no puede dar a luz a un hermano menor, es solo porque no siguió el régimen vegetariano de embarazo y arruinó mi reputación. Madre, soy la flor inmortal, mi honor no debe ser mancillado. La esposa legítima bebió su té y sonrió con sorna. Escucha sus gritos, ¿de verdad crees que podrá dar a luz? Me quedé paralizada, con todo el cuerpo helado como si me hubieran sumergido en agua helada, con la mirada fija en la sombra de la partera que estaba dentro. No, esta vez mi madre no había seguido una dieta vegetariana durante el embarazo. Su estado actual no se debía a que no pudiera dar a luz, sino a que alguien estaba impidiendo el nacimiento deliberadamente. Si esto continuaba, no solo el bebé estaría en peligro, sino que mi madre podría desangrarse. No podía permitir que la historia se repitiera. Presa del pánico, salí corriendo del patio, directo al estudio de mi padre. Pero antes de que pudiera llegar, los sirvientes me detuvieron. Segunda señorita, el señor está en la corte y no ha regresado. La lluvia fría me azotaba la cara, mezclándose con el sudor, nublándome la vista. Su explicación fue ligera y despreocupada, sin rastro de preocupación. Giré sobre mis talones y eché a correr. Me temblaban tanto las piernas que apenas podía mantenerme en pie, pero no podía detenerme. La vida de mi madre, la vida de mi hermano nonato, dependía de mí. Las dos matronas imperiales enviadas por el palacio aún estaban en algún lugar de la residencia, se suponía que presenciarían el parto de mi madre. Corrí a sus aposentos, golpeando la puerta con la voz ronca por la desesperación. Matrona, por favor, sálvela. Ha entrado en trabajo de parto prematuro y no puede dar a luz, se lo ruego, sálvela. Golpeé la puerta de madera una y otra vez, gritando hasta agotar mis pulmones. Pero la puerta permaneció cerrada herméticamente. Mi alboroto pareció llamar la atención de un sirviente que pasaba. Segunda señorita, las matronas fueron a Shirley Temple a rezar. La señora lo dispuso, antes de que una mujer dé a luz, es mejor rezar por un parto seguro. Apenas oí el resto. Supe entonces que mi madre tenía que ser salvada, pero las matronas claramente habían sido enviadas lejos a propósito. Su parto prematuro no fue accidental, había sido orquestado por la esposa legítima y Sinsay Miao. Aunque la lluvia era helada, el sudor frío me corría por la espalda. No pude esperar más. Tomé toda la plata que había ahorrado y salí corriendo de la residencia del primer ministro. Iría a una clínica, buscaría una partera, alguien que pudiera salvarla. Pero llamé a todas las puertas de la calle, y nadie se atrevió a aceptar. Todos me rechazaron con miradas de impotencia. Ya nadie se atreve a asistir partos, demasiadas madres y bebés han muerto últimamente. O la madre se agota y no puede dar a luz, o el bebé muere en el útero, drenándole la vida hasta que también la deja. ¿No eres la segunda joven de la casa del primer ministro? ¿De verdad no hay nadie que te ayude, que ha salido sola de esta tormenta? Antes de que pudiera terminar, ya estaba de rodillas en el barro. Nadie se atrevía a correr el riesgo, si algo salía mal, mi padre los castigaría. Aunque jurara mi vida como garantía, aunque ofreciera mi reputación a cambio, seguían negándose a ayudarme. Por muy roncas que fueran mis súplicas, solo recibí a cambio un portazo en la cara. El aguacero me golpeaba, y en mi mente no podía dejar de ver la imagen de los últimos momentos de mi madre en mi vida pasada.
Su rostro pálido como el papel, su respiración débil e irregular, tumbada en la cama con lágrimas en los ojos mientras me acariciaba el pelo. Me decía que viviera bien, que cuidara de mi hermano menor. Pero no pude salvarla. Incluso después de renacer, no pude salvarla. Hice todo lo posible, pero porque no podía cambiar su destino. Justo cuando me ahogaba en la desesperación, un carruaje dobló la esquina. Una ráfaga de aire frío levantó la cortina. Dentro estaba sentado un niño de unos 12 años, con un porte sereno que no correspondía a su edad. Tenía los ojos cerrados como si descansara, y la expresión distante. Ya había visto su imagen antes, en un cuadro que colgaba en la habitación de Sinka y Miao. Lo sostenía en sus manos, susurrando que sería su futuro esposo. Antes de que pudiera pensar, mi cuerpo se movió solo. Me tambaleé hacia adelante arrodillándome ante el carruaje, con la voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte como para oírse. La segunda joven dama de la casa del primer ministro, Sin Jinuan, saluda al príncipe heredero. Al levantar la vista, vi unas manos delgadas y pálidas alzando la cortina. La mirada del chico se posó en mí, profunda e indescifrable. Así que eres Jinuan. Aparte de las princesas, es raro que mi padre le ponga un nombre a una niña. He oído hablar de ti. Así era el día de mi nacimiento, algún momento inusual debió de conmover al emperador lo suficiente como para recordarme. Me acerqué y me arrodillé a su derecha, con voz apremiante. Su Alteza, le ruego que salve a mi madre. Está en un parto peligroso, pero ninguna partera se atreve a venir a la residencia del primer ministro. Te imploro que te hagas cargo de mí. Un suave suspiro se escuchó desde el interior del carruaje. Extendió una mano, tendiéndome un paraguas de papel para protegerme del viento y la lluvia, y el gesto, tan contrario a su distanciamiento, me conmovió profundamente. Su joven acompañante sobresaltado, bajó del carruaje para quitarle el paraguas. Aún no tienes autoridad, dijo el príncipe heredero con serenidad. No te inmiscuyas en los asuntos de la casa del primer ministro. Lo miré con desesperación, con lágrimas deslizándome por las mejillas. Pero Xie Jiao mantuvo la compostura, bajando la mirada con fría indiferencia. Señorita Sin, por favor, regrese. Él era el heredero al trono, no podía intervenir casualmente en los asuntos privados de un ministro. En ese caso, solo me quedaba una movida. Una apuesta peligrosa que podría costarme la cabeza. Arrodillado sobre el suelo húmedo, hablé con firmeza y respeto. Su Alteza, usted sabe que nací bajo el auspicioso augurio de la peonía. Jingwan es el nombre que su majestad me otorgó personalmente. Pero nadie sabe que desde muy joven poseí el don de la profecía en sueños. Sé que usted, Su Alteza, fue criado por el mismísimo emperador, pero ahora planea abandonar el salón Changxin. Si lo haces ahora, se abrirá una brecha entre tú y su majestad. En cuanto dije esas palabras, supe que era traición, castigada con la muerte. Mi corazón tembló violentamente, todo mi cuerpo temblaba bajo la lluvia. En mi vida anterior, tras una desavenencia entre Xie Jiao y el emperador, avivada por cortesanos traidores, este fue finalmente depuesto. Sin embargo, el emperador lo apreciaba profundamente. Desde la fundación de la dinastía, fue el único príncipe heredero restituido tras su destitución. La persona en el carruaje permaneció en silencio un buen rato. Apreté los dientes y continué. Le ruego a Su Alteza que salve a mi madre. En el futuro, Jingwan será su ojo en la casa del primer ministro. Antes de que pudiera terminar, se oyó una risa suave y refinada. Eres realmente valiente. Si te has aferrado a mí con tanta insistencia, ¿por qué debería tener alguna razón para no salvarte? Xie Jiao accedió a salvar a mi madre solo porque había dado en el clavo con sus preocupaciones. Al menos por ahora, le era útil. Se presentó ante las parteras, revelando abiertamente su identidad para que nadie se atreviera a desafiar la orden del príncipe heredero. Ordenó a sus hombres que galoparan de inmediato a buscar a una partera y, de paso, me hizo subir a su carruaje. Cuando regresé con el príncipe heredero, la esposa legítima y Xie Jiao palidecieron de miedo. Se levantaron rápidamente para presentar sus respetos. Pero Xie Jiao no pudo quedarse mucho tiempo. Después de despedirme, me dejó con unas palabras: contigo aquí, nadie se atreverá a poner en peligro el parto de tu madre. Esas palabras bastaban para estremecer a cualquiera,
y aún así, tranquilizaron mi corazón. Dentro, los gritos de agonía de mi madre desgarraban el aire. Aunque la partera había llegado tarde, había llegado a tiempo. Si hubiera llegado un momento después, no me atrevía a imaginar qué habría pasado. Calado hasta los huesos, no sabía si mi temblor se debía a la lluvia o al terror que sentía en el corazón. La esposa legítima y su hija, por fin, tuvieron que andarse con cuidado en presencia del príncipe heredero, sin atreverse ya a actuar con imprudencia. Cuando por fin se oyó el llanto resonante del recién nacido, el peso que me oprimió el pecho se alivió. Entré corriendo y vi a mi madre pálida y débil, pero con una mirada cálida y firme. Las lágrimas brillaban en ellos mientras sus labios se curvaban en una suave sonrisa. Jinwan, tienes la frente roja, ¿te duele? Negué con la cabeza, hundiéndome en sus brazos con los ojos ardiendo. Sin importar lo peligroso que fuera el camino, al menos en ese momento, había mantenido a salvo a la persona que más me amaba en el mundo. Ella había dado a luz a un niño, llamado Sinsili. Cuando mi padre se enteró de que mi madre casi murió en el parto, de que la partera había sido inútil y de que la esposa legítima no había mostrado ninguna preocupación, montó en cólera. Acunando a su hijo regordete, que casi se había perdido, arremetió contra la esposa legítima sin la menor cortesía. Tras el fin de la tormenta y el cielo despejado, la anciana salió del salón budista, golpeando el suelo con su bastón con furia. Ordenó que trasladaran a mi madre del pequeño patio al próspero pabellón de partos. Esto era más que un simple cambio de residencia, era una advertencia para todos los sirvientes de la casa. De ahora en adelante, con un hijo a su lado, ya no era una humilde concubina a la que se podía intimidar a voluntad. Nadie volvería a menospreciarla. Mientras la anciana se ocupaba en restablecer el orden, me deslicé sigilosamente en las habitaciones de mi madre, registrando cada rincón con cuidado. Tras dar 3 vueltas, finalmente noté que algo no iba bien en su tocador. El polvo perfumado y el bálsamo de incienso que usaba habían sido manipulados, mezclados con una concentración peligrosamente alta de ciertas hierbas. Estos ingredientes, en exceso, podrían no causar daño inmediato. Pero combinada con el sobre imperial bordado personalmente por las matronas de palacio, su fragancia mezclada con el tiempo inevitablemente provocaría un parto prematuro. La esposa legítima, sin duda, lo había planeado todo con antelación. Sabía que mi madre era inculta, ignorante de medicina y demasiado tímida para desafiar a las matronas, así que se había atrevido a forzarla a un parto prematuro. Pero ahora, todas las demás pruebas habían sido destruidas. Solo quedaba el sobre y eso por sí solo jamás podría servir como prueba contra la familia principal. Más aún ahora que llevaba en su vientre al heredero legítimo de la familia. Pero nunca imaginé que la venganza golpearía la residencia principal tan rápidamente. El embarazo de la esposa legítima había sido precario desde el principio, sostenido únicamente por medicamentos potentes. Tras soportar la furia de su suegra y su esposo, pasó una noche sin dormir. Apenas unos días después de que mi madre se mudara al próspero pabellón de partos, la esposa legítima sufrió repentinamente una hemorragia intensa. Ni siquiera el médico imperial pudo salvarla. Ese día sus lamentos eran tan desgarradores que podía oírlos con solo pasar. Fue entonces cuando Sinsaimio propuso un plan brillante. Instó a la esposa legítima a susurrarle al oído a mi padre, persuadiéndolo de que se hiciera cargo del hijo de mi madre y lo criara en la residencia principal. En ese caso, mientras mi madre estuviera aún en confinamiento, su dolor la obligaría a dejar de comer y beber, su cuerpo se debilitaría cada día, tal vez incluso muriendo en silencio. La esposa legítima al oír esto vaciló visiblemente y dejó de llorar por completo. Pero no sabían que la verdadera obra que les había preparado aún estaba por llegar. En cuanto Ziejiao regresó al palacio, le contó al emperador todo lo que había oído en la sala médica. Este era un asunto que afectaba al bienestar del pueblo, y el emperador sin duda enviaría investigadores. Calculo que el escándalo ya debería estar estallando. En el despacho imperial, tras revisar las pruebas, el emperador montó en cólera. Llamó a mi padre exigiéndole saber si este embarazo vegetariano era realmente sano. Un sudor frío le corría por la espalda. Presentó 3 memoriales admitiendo su culpa, pero el emperador ni siquiera los leyó. Sinsaimio estaba a punto de enfrentarse al desastre. Pero antes de que le cayera encima, la esposa legítima se adelantó y asumió toda la culpa. Dijo que en realidad,
un embarazo vegetariano era solo mi creencia personal, pero que desconocía cómo se extendió a otras personas. Si una hija no recibe educación, la culpa es de su madre. Este asunto no tiene nada que ver con mi hija. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias. Finalmente se ordenó a la familia de la esposa legítima y a la casa del primer ministro que indemnizaran 10 veces a las mujeres embarazadas de la capital. Solo después de que ambas familias suplicaran al emperador, se le perdonó la vida. Pero para preservar la reputación de Shinsaimyo, la esposa legítima no podía permanecer en la casa. La anciana señora solo necesitaba una frase para decidir su destino: sería enviada a un templo rural para cultivar en silencio. El día de su partida, todas las mujeres de la casa fueron a despedirla. En cuanto Shinsaimyo me vio, apretó los dientes de forma audible, con los ojos rojos como si sangraran. Ella siseó: todo es por tu culpa. Mataste a mi hermano y alejaste a mi madre. Si hubiera sabido que este día llegaría, habría reemplazado las hierbas de ese bálsamo de incienso con veneno de verdad y habría matado a tu madre directamente. Dame unos años más, cuando me convierta legítimamente en princesa heredera, te quitaré la vida. Tras escupir su veneno, le lanzó a mi madre una mirada de puro odio. Pero mi madre, sin comprender nada, aún así le dedicó una sonrisa amable. Eso solo hizo que Shinsaimyo se enfadara, se quitó las mangas y se marchó furiosa, con la fachada de altanera elegancia desaparecida. Cuando llegó la celebración del mes de mi hermano menor, mi padre contempló su rostro redondo y saludable y no pudo contener la alegría. En ese instante elevó a mi madre de concubina a esposa secundaria. Y ahora por fin podía acceder a la carta más valiosa de Shinsaimyo, la biblioteca imperial. En mi vida pasada, la diferencia entre ser legítimo y ser nacido de concubina significaba que solo podía acechar en rincones oscuros, escuchando con aburrimiento mientras ella leía. Nunca imaginé que en esta vida, cruzaría sus puertas abiertamente. Shinsaimyo había entrado en la biblioteca un año antes que yo. Como hija mayor y legítima del primer ministro, su estatus era exaltado. Si ella lo dijera, toda la biblioteca se volvería contra mí. Pero no había venido a hacer amigos, sino a leer. Para ponerme al día con Shinsaimyo, me sumergí en los clásicos día y noche, memorizando los 4 libros, los 5 clásicos, el ensayo de 1000 caracteres, repasando y practicando sin descanso. Por fin, durante una clase, cuando el tutor me planteó una pregunta, pude responder con seguridad, incluso preguntas que ni siquiera los príncipes o princesas podían responder. Una joven a mi lado exclamó asombrada: Jinwan, solo llevas un año en la biblioteca, y aún así has aprendido muchísimo. Incluso el tutor elogia tu talento, seguro que algún día llegarás a ser alguien. Aparte de mi madre, esta era la primera vez que alguien me elogiaba. Sentí una ligera vergüenza, bajé la cabeza y mi mirada rozó a Ziejiao. Rara vez iba a la biblioteca. Tenía un gran secretario en la corte que lo instruía, e incluso el emperador le daba un sermón personalmente. Aún así a veces aparecía por aquí, escuchando en silencio las lecciones. Para mí Ziejiao era alguien con quien solo se podía hablar de beneficios, nunca de sentimientos. Era mejor si simplemente nos aprovechábamos el uno del otro. Me encontré observándolo sin pensar, hasta que de repente sentí una mirada fría y fija sobre mí. Al girar la cabeza, vi a Shinkai-miao. Estaba de pie junto a la ventana, con la mirada oscura y vacía, pero llena de tristeza, mirándome fijamente. El corazón me dio un vuelco. Recogí rápidamente mis cosas de escribir, fingiendo nerviosismo, y me di la vuelta para irme. Pero esta vez no pude evitarla. En el largo puente de madera, me encontré con Shinkai-miao y el grupo de jóvenes que la acompañaban. Me miró con altivez, su mirada afilada como una espada, su voz lenta y cortante. Jinwan, soy tu hermana mayor, y la flor inmortal admirada por toda la capital. Un inmortal es una diosa, yo soy una diosa. Y tú no eres más que la hija de una concubina de baja cuna, atrevida a albergar sentimientos por el príncipe heredero. ¿Acaso no lo sabes? Soy su futura prometida. Al principio, no tenía ganas de responder. Pero al darme la vuelta, vi a Xie Zhao acercándose por el otro extremo. En ese instante me detuve, miré a Shinkai-miao y pregunté con calma, ¿y qué? ¿Qué quieres decir exactamente? Mi tono desenfrenado ensombreció su rostro al instante.
Le hizo una pequeña señal a la joven regordeta que estaba a su lado. La chica se adelantó de inmediato y me empujó con fuerza. Podría haberlo evitado, pero al ver que Xie Zhao estaba lo suficientemente cerca como para presenciarlo, decidí no hacerlo. Incluso me dejé resbalar y me zambullí directamente en el estanque de lotos. El agua helada me envolvió, pataleé y me agité salpicando. Cuando salí a la superficie por segunda vez, grité presa del pánico: ¡socorro! En el puente el grupo de jóvenes se quedó paralizado, sus risas se convirtieron en alarma, pero ninguna se atrevió a saltar. Contuve la respiración y volví a forcejear, hundiéndome por segunda vez. Si no venía nadie, podría nadar hasta la orilla fácilmente. Pero ¿no se decía que una mujer delicada e indefensa siempre podía despertar el instinto protector de un hombre? Mientras pensaba esto, unos brazos fuertes y fríos me rodearon la cintura y me sacaron del estanque helado. Jadeé, mi cuerpo temblaba mientras me apoyaba en su pecho. Mis manos descansaban débiles sobre sus hombros, mis ojos abiertos y húmedos lo miraban con una inocencia lastimera. La garganta de Xie Zhao se movió ligeramente. Su rostro permaneció impasible, pero me llevó a la orilla. El agua helada quizá fuera una actuación, pero el frío era real. Mi cuerpo temblaba sin control, mi aliento se convertía en niebla en el aire invernal. Entonces de repente una suave capa de piel de conejo me envolvió, envolviéndome con fuerza y ahuyentando el frío. Levanté la vista. Xie Zhao estaba empapado por completo, su asistente se apresuraba a calentarle las manos en un brasero. Pero no dijo nada, solo me miró en silencio con el desagrado reflejado en su rostro. Me levanté de inmediato con la intención de devolverle la capa, pero me detuvo. «Quédatela puesta». Hice una reverencia con tono sincero. «Jingwan, gracias, Su Alteza, por salvarme la vida». Pasó junto a mí, dejando solo 2 frases a su paso. «¿Qué truco tan torpe, pensaste que me lo creería? Junto a mi padre hay concubinas que tropiezan y caen al agua todos los días. Tantas que no podría salvarlas a todas ni aunque lo intentara». En ese momento el corazón me dio un vuelco. Pero no me malinterpretes, no era cariño. Era pánico. Maldita sea. Se había dado cuenta de que fingía. Pero si sabía que fingía, ¿por qué me había sacado? En ese momento Xie Zhao se giró con una mirada gélida que recorrió a la gente frente a nosotros. Su voz era fría, pero de una autoridad innegable. «Reunirse aquí y acosar a un compañero en la biblioteca imperial, ¿de verdad crees que este es un lugar donde puedes descontrolarte? Limpiarás toda la biblioteca. Si te descuidas serás expulsado, y los descendientes de tu familia nunca volverán a ser admitidos durante 3 generaciones». Miré hacia el edificio de 3 pisos de la biblioteca, luego al pabellón de 5 pisos del archivo, y pensé que les esperaba un mal momento. Pero yo tampoco había mejorado mucho. Tras caerme al estanque helado, me dio fiebre y estuve en cama 3 días y 3 noches antes de recuperarme. Una vez recuperado, me entregué con más ahínco a mis estudios. En todos los exámenes de la biblioteca, quedaba primero. Incluso mi padre había oído hablar de mi talento académico y me elogió durante la cena. Sin Sai Miao, sin embargo, solo esbozó una leve sonrisa y dijo con ligereza: «La virtud de una mujer reside en no tener talento». Cuando llega el momento de la selección de palacio, la mayor aversión de la emperatriz viuda son las mujeres demasiado inteligentes. Soy la flor inmortal, nadie puede compararse conmigo. ¿Quién no amaría una flor inmortal? Aunque estudiaras durante años, es inútil. Mientras hablaba, tomó con delicadeza un pastel de crisantemo y le dio un mordisco refinado, con aires fríos y arrogantes. Todos los días usaba vestidos bordados con flores, cada puntada con un motivo de pétalos. Así en la biblioteca nadie la llamaba señorita Sin ni hermana mayor Sin, todos preferían llamarla hermana Flor. Cada vez que oía ese nombre sus ojos se llenaban de alegría, era evidente que le encantaba. Poco después, cuando el príncipe heredero cumplió 17 años, el emperador insinuó que le buscaría una esposa. Aunque la fecha de la selección aún no estaba fijada, la noticia se difundió rápidamente y todos los funcionarios supieron que la corte pronto elegiría a una princesa heredera. Al oír esto, Sin Simei presumió con entusiasmo ante las jóvenes que la seguían: «Dentro de poco seré princesa heredera. Cuando llegue ese día, no las olvidaré, hermanas».
Todas seremos iguales, y aún quiero oír el título de hermana Flor muchas veces más. En ese momento estaba sentada junto a la ventana con un libro, descansando la cabeza en el brazo. Una chica con la clara intención de causar problemas dijo: «Hermana Flor, pronto serás princesa heredera. ¿Y tu hermana menor? Será también elegida para entrar en palacio como consorte secundaria y servir al príncipe heredero junto a ti». Al mencionarme, la sonrisa de Sinsimei se desvaneció al instante. Soltó una risa burlona, con una voz que destilaba desprecio. Una concubina nacida como ella, para entrar en la selección, necesitaría la bendición de 3 generaciones de ancestros. Incluso una consorte secundaria debe tener antecedentes familiares dignos. ¿Cómo podría ser su turno? Además, ya tengo un plan perfecto para asegurarme de que el príncipe heredero se enamore de mí. Un montón de palabras sobre igualdad, pero declarando que la hija de una concubina es indigna. Levanté mi pincel con las cerdas empapadas de tinta negra, y lo lancé directamente sobre la parte trasera de su impecable hilera. Manchas negras florecieron sobre la tela blanca como la nieve. Sinsimei soltó un grito agudo con el rostro contorsionado por el pánico y la furia mientras se giraba bruscamente para mirarme fijamente. Sin Jinuan. ¿Tienes idea de que este vestido fue cosido por las mejores bordadoras, cada hilo tejido con esmero? ¿Sabes lo duro que trabajaron? Me encogí de hombros, haciéndole una mueca antes de cerrar la ventana de golpe. En mi vida anterior ni siquiera había calificado para entrar en la selección del palacio, y mucho menos para ver al príncipe heredero. Tras la muerte de mi madre, mi padre no volvió a pisar mi patio ni una sola vez, era como si yo ya no existiera para él. Pero ahora, con mi madre convertida en esposa secundaria, pasaba cada día a su lado, atenta y cariñosa. Con el tiempo su impresión de mí fue mejorando. Con un gesto de la mano, decretó que me uniría a Sinsimei en la selección del palacio. Sabía que ni mi padre ni mi madre esperaban realmente nada de mí, y mucho menos mi madre. Me estrechó la mano con ternura, en voz baja y suave. No importa si no te eligen. Siempre supe que eras diferente al resto. El emperador te dio el nombre de Jinuan, y solo espero que puedas vivir feliz el resto de tus días, libre de los profundos patios y la prisión de los muros rojos. La luz de las velas iluminaba su rostro dulce, sus suaves rasgos ahora marcados por el paso del tiempo, pero sus ojos aún rebosaban de ternura. Apoyando la cabeza en su regazo murmuré: la mayor alegría de mi vida es verte a salvo. Pero me niego a seguir siendo una simple hija de concubina. No permitiré que otros decidan mi destino. Si Sinsimei realmente se convierte en princesa heredera, las 3 jamás volveremos a conocer la paz. En el palacio, solo quienes tienen poder están por encima de todo. Nunca me ha interesado el amor, solo la riqueza, la gloria y el talento. Sin estatus ni posición, el talento, por brillante que sea, se echa de menos. Ella no pudo disuadirme, y no me arrepiento de mi decisión. El día de la elección de la novia por parte del príncipe heredero, Sinsimei se empapó de un intenso aroma floral. Llevaba una horquilla de crisantemo floreciente en la frente, y su atuendo estaba cuidadosamente arreglado. Incluso su túnica estaba bordada con flores, y cada detalle proclamaba su identidad como la flor inmortal. En cambio, mi propio conjunto, aunque cuidadosamente preparado por mi madre, no podía igualar su opulento esplendor. Me había pintado las cejas con delicada precisión, y me había aplicado un toque de rojo cinabrio en los labios para realzar una sutil elegancia. Mi vestido de colores tenues estaba adornado con motivos de peonías y dobladillos con estampados de nubes, con suaves hilos de perlas que caían con gracia. Era majestuosa y serena, con la serenidad y el refinamiento de un erudito. Sin embargo, al lado de Sinsimei, carecía de esa brillantez deslumbrante y ostentosa. Inmediatamente levantó la barbilla, con los ojos llenos de arrogancia, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa triunfante y petulante. El príncipe heredero quedará cautivado por mí. Después de todo, soy la flor inmortal, símbolo de prosperidad y paz para el reino. En cuanto Sinsimei descendió de su carruaje, atrajo de inmediato la atención de todas las jóvenes presentes. Con una mano ajustándose la horquilla y con la otra levantando ligeramente el dobladillo de la falda, descendió con gracia experta. Bajo la mirada de la multitud, se mantuvo erguida y orgullosa, como la joya en el centro de la exhibición. Señorita Sin, su atuendo es simplemente impresionante.
El intenso aroma floral que la rodeaba hacía honor a su reputación, la famosa flor inmortal con su fragancia natural. Nadie sabía que Sinsimei se bañaba a diario en pétalos de crisantemo, frotándose la piel con aceite de crisantemo para que el aroma penetrara profundamente en su piel. Pero hoy el perfume era demasiado denso y ya no se parecía en nada a una fragancia natural. Sinsimei aceptó los cumplidos con serenidad y respondió con suavidad: «Esta fragancia me ha acompañado desde que nací». Al principio me pareció extraña, pero con el tiempo me acostumbré e incluso llegué a apreciarla. Ante sus palabras, muchas hijas de funcionarios se sintieron envidiosas. No solo era la hija mayor y legítima del primer ministro, sino que también había sido bendecida con un aroma excepcional desde su nacimiento y la flor inmortal de la capital. ¿Quién podría negar que era digna de ser coronada princesa? Sí, pero miren, la hija de la concubina de la familia Sin también está aquí. ¿Acaso no busca la humillación? Comparada con la señorita Sin, la segunda joven es un mundo aparte. Sus susurros llegaron con claridad a mis oídos, pero antes de que pudiera responder, se oyó la voz del eunuco. Su Alteza el príncipe heredero ha llegado. Todos los candidatos reunidos inclinaron la cabeza en señal de saludo. Xiezao avanzó con paso decidido, con una mano entrelazada a la espalda y una expresión fría e imperiosa. Frunció ligeramente el ceño mientras observaba a la asamblea, deteniéndose en Sinsimei y fijándose aún más. Al percibir la atención del príncipe, Sinsimei se regocijó por dentro. Se metió un mechón de cabello detrás de la oreja, bajó la mirada tímidamente y un rubor le subió a las mejillas. Pero justo entonces, las mariposas del jardín imperial se pusieron en movimiento. Atraídas por el denso polvo floral que la cubría, comenzaron a volar en círculos a su alrededor. Una se posó delicadamente en su horquilla. Luego cientos, miles, descendieron cubriendo su vestido. En ese instante realmente parecía un hada que salía de un bosque florido, acaparando todas las miradas en el patio. ¡Cielos, increíble! Incluso la noble consorte en el estrado se sobresaltó al ver esto. Sinsimei sonrió suavemente extendiendo una mano para que una mariposa se posara en la punta de su dedo. Su gracia, no sé por qué se reúnen aquí, pero todos los seres vivos tienen espíritu, tal vez les agradó. La expresión de la noble consorte se iluminó con aprobación. Me quedé justo detrás de Sinsimei, recorriendo con la mirada la masa de mariposas. En silencio exhalé suavemente. El enjambre se dispersó abruptamente. Al mismo tiempo Xiezao dio un paso adelante y cuanto más se acercaba, más se ensombrecía su expresión. Manchas rojas comenzaron a florecer en su piel pálida, sus labios adquirieron un tono azulado, e incluso su paso flaqueó. Justo cuando él retrocedió incapaz de soportarlo, Sinsimei avanzó, haciendo una reverencia. Esta humilde mujer, Sinsimei, saluda a su Alteza, el príncipe heredero. Apenas había pronunciado estas palabras, una repentina y cortante ráfaga de viento azotó el jardín, dispersando las últimas mariposas de su vestido. La ráfaga llevó el polen directamente a la nariz de Xiezao. Su rostro se sonrojó al instante, se tapó la nariz con una mano y estornudó una y otra vez. Al ver la angustia del príncipe heredero, Sinsimei olvidó todo decoro y se apresuró a calmarlo, solo para que todo su cuerpo se tensara al empujarla con todas sus fuerzas, con los ojos llenos de repugnancia. «Quítame las manos de encima». Sabía perfectamente que Xiezao sufría de una grave alergia al polen. Pero Sinsimei, desesperada por impresionar durante la selección de la novia, se había empolvado de pies a cabeza con polvos florales, atrayendo a las mariposas para demostrar su inmortalidad. Había calculado cada detalle excepto esto. Ahora se desplomaba en un asiento, bebiendo una taza de té frío tras otra, incapaz de aliviar la picazón que le recorría la piel. La visión de su rostro pálido enloqueció a los asistentes, que corrieron en todas direcciones. Sinsimei volvió a avanzar torpemente solo para retroceder como si le hubieran dado veneno. «Aléjate». Su rostro ardía en rojo, sus labios palidecieron hasta adquirir un tono azulado. Su mirada se clavó en la mía, rebosante de furia, como si me preguntara en silencio, ¿por qué no has actuado ya? A lo largo de los años, le había contado bastantes secretos de la residencia del primer ministro. Sabía perfectamente que poseía habilidades médicas. Pero hoy aún no era el momento oportuno. Necesitaba que sufriera un poco más. Cuando llegara el momento, lo salvaría.
El emperador, al enterarse de que el príncipe heredero había enfermado, llegó en persona con los médicos imperiales. Pero para entonces Xie Zhao ya no pudo soportarlo más y se desplomó inconsciente. Los médicos, que nunca habían visto tales síntomas, estaban desconcertados. Desde mi renacimiento, siempre había sospechado que había algo más tras la muerte del pequeño príncipe heredero. Mi investigación a través de innumerables textos médicos reveló la verdad: él también sufría de alergias graves al polen. Y el supuesto ritual de baño de Xin Simei, el agua purificadora Chao Luo, en realidad estaba contaminado con polen. La enfermedad se había heredado directamente de Xie Zhao. A lo largo de los años, había estudiado discretamente cómo tratarlo. Pero los médicos imperiales, ignorantes de la enfermedad, la confundieron con un contagio y la trataron incorrectamente. Al enterarse de que el estado del príncipe heredero era crítico, la ira del emperador estalló. Xin Simei. Te haces llamar la flor inmortal, pero has dañado tanto al príncipe heredero. Para nosotros, no eres inmortal, eres una bruja. Guardias. Atrapen a las hermanas Xin. A su orden, los guardias se lanzaron hacia adelante atrapándonos a mí y a Xin Simei. Xin Simei palideció como la tiza, con lágrimas en los ojos mientras caía de rodillas, protestando: Su Majestad. Este sirviente no sabe por qué Su Alteza está así. No soy una bruja, le ruego a Su Majestad que vea la verdad. Pero el emperador, furioso e insensato, se negó a escuchar una palabra. Con un chasquido de manga, ladró fríamente: llévenselos. Si el príncipe heredero muere, exterminaré al clan Xin, hasta la última alma. Las palabras impactaron a Xin Simei como un rayo, se quedó paralizada, con lágrimas desbordando en sollozos desesperados. Mientras me arrastraban, caí de rodillas bruscamente con la voz temblorosa, mientras gritaba: Su Majestad. Este sirviente puede salvar al príncipe heredero. El emperador entrecerró los ojos, su mirada repentinamente aguda mientras indicaba a los guardias que se detuvieran. Levanté la cabeza y lo miré con firmeza. Esta sirvienta está dispuesta a arriesgar su vida para salvar a Su Alteza. En ese momento el emperador no tenía en quién confiar. Los médicos imperiales, a pesar de su inutilidad, no pudieron encontrar un antídoto, así que el emperador no tuvo más remedio que dejarme intentarlo. Una vez liberado, los ojos de Xin Simei se iluminaron con una esperanza desesperada. Cayó de rodillas ante mí, aferrándose a un clavo ardiendo. Jingwan. Salva a tu hermana mayor. Tu hermana no puede estar encerrada en prisión. Soy la flor inmortal, ¿cómo podría soportar un lugar así? Pero fingí no haberla oído, pasando junto a ella sin siquiera mirarla. Este era el destino que ella misma se había forjado. Me concentré exclusivamente en tratar a Xie Xiao, dejando que se llevaran a Xin Simei. Rápidamente le practiqué acupuntura y luego receté una decocción para que la prepararan los sirvientes. Antes de que transcurriera mediodía, las ronchas rojas en la piel de Xie Xiao comenzaron a desaparecer y poco a poco recuperó la consciencia. Cuando abrió los ojos, yo era la única en la habitación. Se incorporó con la mirada fría como el hielo y la voz cargada de desprecio. Segunda jovencita, usando mi vida como peón, una jugada realmente buena. Sonreí levemente llevándole el cuenco de medicina a los labios y soplando suavemente para enfriarlo. Perdóneme por molestar a Su Alteza. Cerró los ojos como resignado y lo bebió de un trago. Recostado, se alejó de mí hablando con silenciosa amargura. Bien podrías haber esperado a que muriera antes de salvarme. Reí suavemente con un tono entre suplicante y juguetón. Entonces, ¿podría Su Alteza soportar un poco más de molestias y fingir enfermedad durante unos días más? Porque pretendía aprovechar esta oportunidad para arruinar irremediablemente el futuro de Xin Simei. Aunque profundamente disgustado, finalmente se dejó convencer. Después de todo, necesitaba una pieza leal en el tablero, una que no lo abandonara. Mientras Xie Xiao fingía estar enferma, el emperador y la emperatriz viuda no dormían de preocupación. La propia emperatriz viuda fue a la prisión y ordenó que sacaran a Xin Simei para interrogarla. Había sufrido en las celdas con el rostro ceniciento, la ropa desaliñada y los ojos hinchados de tanto llorar, la viva imagen de la miseria. En cuanto vio a la emperatriz viuda, se arrojó al suelo en frenética reverencia. Esta humilde mujer nunca tuvo la intención de hacerle daño al príncipe heredero. Ruego a Su Majestad que vea la verdad.
Pero la mirada de la emperatriz viuda era gélida. La hija mayor del primer ministro de virtud corrupta, indigna del nombre de la flor inmortal. Que la exilien al monasterio de Qingdeng y que pase el resto de su vida en reclusión. Las palabras la destrozaron. Se desplomó pálida y temblorosa, murmurando una y otra vez, «Soy la flor inmortal. Soy la flor inmortal. Aunque me equivoque, mi hermana menor debería ocupar mi lugar. Nunca quise hacerle daño al príncipe heredero». En ese momento me encontraba en la puerta, con Xiao apoyado en mi brazo. Entró lentamente con cada paso débil, entrecortado por la tos, y su tez aún denotaba una enfermedad evidente. La emperatriz viuda se apresuró a detener su reverencia, con los ojos llenos de angustia. «Xiao, aún estás débil, no necesitas tanta formalidad». Al verlo, Xin Simei se arrastró hasta arrodillarse a sus pies, golpeándose la cabeza contra el suelo. «Su Alteza, por favor, dime unas palabras». La mano de Xiao se tensó y tosió 2 veces antes de hablar, débilmente, pero con un tono cortante. «Abuela real, esta mujer albergaba malas intenciones. Casi me lleva a una enfermedad mortal. De no ser por Jinwan, podría estar muerto». El rostro de la emperatriz viuda cambió al instante, incluso la mano del emperador tembló con tanta fuerza que la taza de té se cayó y se hizo añicos. Bajando las pestañas, Xiao habló cada vez más suavemente, como si fuera a desmayarse en cualquier momento. Desde su infancia, Xin Simei ha promovido este supuesto régimen vegetariano de embarazo. Casi mató a su hermano menor nonato e implicó a innumerables madres inocentes en todo el reino. Sin embargo, el primer ministro la protegió, incluso dejando que su esposa principal cargara con la culpa. Tras un ataque de tos, se desplomó contra mí, aparentemente agotado. El emperador y la emperatriz viuda estaban furiosos y consternados. El emperador golpeó la mesa. «¡Qué mujer tan cruel! Guardias, traigan el vino envenenado». Xin Simei se estremeció arrastrándose ante mí, haciendo una reverencia. «Jinwan. Soy tu hermana mayor. No puedes simplemente verme morir». Pero simplemente ayudé a Xiao a sentarse, con la mirada completamente impasible. Cuando me di la vuelta, sus gritos desesperados aún resonaban por la sala. Para alguien como Xin Simei, las palabras eran inútiles, solo importaban los hechos. Al terminar, Xiao, para saldar una deuda debida, solicitó personalmente al emperador que me concediera el título de princesa heredera. El emperador, encariñado con Xiao, eligió de inmediato una fecha propicia. El día de nuestra boda, el propio Xiao me tomó de la mano y me condujo al palacio nupcial. Cuando se levantó el velo, vi a mi madre sentada tranquilamente en un rincón, sonriéndome con amor y orgullo. En ese instante sentí que, sin importar lo caótico del mundo ni las traiciones, mientras mi madre estuviera allí, siempre tendría paz en mi corazón. Tras las 3 reverencias, seguí a Xiao a la cámara nupcial. Esa noche mi fiel doncella me trajo un brazalete de jade, la única dote que mi madre se había llevado al casarse, prometiendo que sería mío cuando me casara. Lo apreté con fuerza, con la emoción a flor de piel, hasta que las lágrimas resbalaron silenciosamente por mis mejillas. El primer ministro, castigado por encubrir los crímenes de Xin Simei, fue degradado 3 rangos. Para consolidar mi posición, le di a Xiao un hijo y una hija. En el 5.º año de nuestro matrimonio, ascendió al trono del Gran Yan. Y yo me convertí en su emperatriz. Mi hermano menor, Xin Sili, al igual que en mi vida pasada, aprobó los exámenes imperiales y obtuvo el título de erudito de 3.er rango. Los 3, mi madre, mi hermano y yo, tras años de tormenta, finalmente nos encontramos bajo la luz de un amanecer radiante. Mi futuro brillaba como el sol naciente. Fin.